En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo prometió la institución de la Sagrada Eucaristía, pronunció palabras tan admirables que llegaron a suscitar murmuraciones entre la muchedumbre que le rodeaba y no le comprendía. Una de estas divinas palabras pretendo en el día de hoy traer a vuestra memoria. Después de haber Cristo prometido que se daría a sí mismo en alimento, después de haber asegurado que su carne sacratísima es verdadera comida y su sangre bebida, añadió: el que me come, vive a causa de mí, por mí. Admirables palabras. ¿Qué quieren significar? Sencillamente que al venir a nosotros el Señor en la Sagrada Comunión, Cristo, oculto bajo las apariencias de un pequeño fragmento de pan, nos comunica su propia vida. El alimento corporal pasa a ser sustancia nuestra y por lo tanto participa de nuestro ser, participa de nuestra vida. La Eucaristía, por el contrario, siendo un pan vivo que descendió del cielo, no se convierte en nosotros, sino que nosotros nos convertimos en Él. Y por consiguiente vivimos vida de Cristo, de suerte que podemos decir con San Pablo: vivo, pero no vivo en mí, sino que es Cristo quien vive en mí. Palabra en verdad sorprendente, queridos hermanos. Cristo, la verdad por esencia, nos asegura que por la comunión nos hace partícipes de su vida divina. Mas esta palabra ha de tener desde luego importantes consecuencias en nosotros, en nuestras vidas. En primer término, si todos vivimos la vida de Cristo, se sigue de aquí que debemos mantener entre nosotros una recíproca unión, la más estrecha y perfecta posible. ¿Cómo podemos discrepar unos de otros si a todos anima la misma vida divina que de Cristo procede? ¡Cuán admirable era esta unión entre los cristianos de los primitivos tiempos! De ellos se dice que perseveraban en la comunión de la fracción del pan, es decir, recibían cada día la Sagrada Comunión. ¿Y cuál era el resultado de esta vida? Vivir en estrecha unión, que se llegaba a decir, como leemos en los Hechos de los Apóstoles: erat cor unum et anima una. Eran un solo corazón y una sola alma. Seamos pues como ellos, tengamos todos el mismo corazón, la misma alma, idénticos sentimientos y voluntades. Aparezcamos ante la faz de la sociedad como verdaderos hermanos y como tales alimentemos en nuestros corazones el afecto mutuo en Cristo. Otra consecuencia se saca también de la palabra antes citada. Si Cristo vive en nosotros, es nuestro deber tener ideas, voluntad, sentimientos semejantes a los de Cristo. ¿Cuál fue el pensamiento principal de Cristo? ¿Cuál fue su voluntad suprema, el fin para que descendió a la tierra? ¿Acaso tuvo otro objeto que el de salvar a los pecadores, redimir la humanidad, abrirnos a todos las puertas del cielo? Si este es el objeto de la encarnación, para esto Dios se hizo hombre, para esto predicó su admirable doctrina, realizó milagros, arrostró la más ignominiosa de las muertes. Me amó y se entregó por mí. También nosotros, hermanos, debemos procurar animarnos de tales sentimientos, es decir, a semejanza del Salvador cuya vida vivimos, debemos desear el bien material
y el bien espiritual del prójimo. Pensar en esas inmensas muchedumbres que ignoran la verdadera religión, al traer a la memoria tantos pueblos y naciones sumidos en tinieblas y sombras de muerte, al recordar tantas criaturas que desconocen el nombre de Cristo, debe moverse nuestro corazón a impulsos de los mismos sentimientos que hicieron al buen Señor, al buen Jesús, exclamar: la mies es mucha, pero los operarios son pocos. Y fieles a lo que nos recomienda el Señor, debemos rogar al Padre de familias envíe buenos obreros para esta mies que son las almas. Al contemplar la sociedad entregada a la más espantosa corrupción, al mirar la perdición de tantas almas que se sienten débiles para contrarrestar la violencia de sus pasiones, debemos experimentar algo de la compasión del Divino Maestro que propone la conmovedora historia del Hijo Pródigo y se retrata a sí mismo como la ternísima parábola del buen pastor que se sacrifica por encontrar la oveja perdida. También nosotros, pensando en los infelices pecadores, debemos rogar para que Dios les haga ver el camino de la verdadera salvación. Y ante el doloroso espectáculo de los desdichados que se resisten a la gracia, se obstinan en el mal, debemos sentir aquella lástima que arrancó lágrimas de los ojos del Divino Salvador en la cima del Monte de los Olivos. De igual modo, al vernos ante los ataques de nuestros enemigos, ante la furia del demonio con que anhelan destruir la sagrada religión, no devolvamos mal por mal, odio por odio, sino reprimiendo la natural indignación que tales infamias han de producir necesariamente en nuestros corazones. Repitamos la sublime plegaria con que el Salvador del mundo implora perdón y misericordia para sus verdugos, y precisamente en el instante de ser por ellos escarnecidos en la cruz, pedía que les perdonara porque no sabían lo que hacían. Y aquí, queridos hermanos, los sentimientos en que hemos de procurar rebose nuestro corazón si queremos verdaderamente tener una vida en Cristo que nos da la Sagrada Comunión. Es de todo punto necesario amar al prójimo, querer el bien del prójimo, procurar por todos nuestros medios que estén a nuestro alcance la salvación eterna del prójimo. Tengamos cuidado, sobre todo en el momento de la comunión, cuando el Salvador es una sola cosa con nosotros, de dirigirle la más ferviente plegaria por vosotros mismos, para que os conceda la gracia de serles fieles hasta la muerte, por vuestras familias, para que Cristo reine por amor en todos los hogares, por la patria, para que la salvadora luz del Evangelio resplandezca más y más, que jamás pierda la fe de nuestros antepasados, por el mundo entero, para que la salvadora, por el mundo entero, por la Iglesia, que representa a Cristo en la tierra, para que triunfe de los obstáculos que le pueda oponer la impiedad. Y esta plegaria, queridos hermanos, plegaria amorosa, llena de confianza, no será rechazada. Tenemos el consuelo de que vivimos en Cristo y poseemos una prenda eterna de felicidad. Igualmente tendremos la seguridad de que nuestra oración no es estéril y de haber contribuido al bien de nuestros hermanos, para que todos unidos alabemos un día al Padre común que está en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.